Mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a hablar de alabar al Señor. Hoy vamos a estudiar un salmo que es muy particular, porque es el salmo más corto de todos los salmos. Es un salmo que solamente tiene 2 versículos. Sí, escuchaste bien, solo 2 versículos, nada más que 2. Pero es un salmo muy profundo en esos 2 versículos. Así que vamos a hacer una oración y luego de la oración vamos a ir en nuestras Biblias a buscar el salmo número 117. Acompáñame en oración allí donde estás. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por este día de vida que nos regalas y gracias por tu Espíritu Santo, quien fue prometido por Jesús en Juan 16, en Juan 14 también, para enseñarnos, para llevarnos al conocimiento de la verdad. Queremos pedirte que tu Espíritu, quien inspiró las palabras de la Biblia, pueda guiar nuestros corazones ahora y que nos hables a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Vamos a ir al Salmo número 117. Acompáñame en tu Biblia. Vamos allá. Salmo capítulo 117, el salmo más corto de todos, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué nos dice este salmo a vos y a mí. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. El Salmo 17 dice así: Alabad a Jehová, o Yahvé, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bueno, le voy a contar algo que es muy interesante, pero es curiosidad solamente. Y es que la palabra alabad y la palabra aleluya proceden de la misma raíz del hebreo. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo en griego y una partecita del Antiguo Testamento en arameo. Acá, la palabra que se traduce aleluya es así mismo también en hebreo. Es aleluya. Es la misma palabra, ¿sí? Y la palabra alabadle es alelú. Así que aleluya tiene que ver con la alabanza. Alabar a Dios o cantar aleluyas es cantar cantos. Es interesante, ¿sí? Y acá comienza el salmo diciendo: alabad a alguien especial. Alabad a Jehová. Alabad a Dios. Alabad a Yahvé. A ese Dios que tiene mucho poder. Al omnipotente, al omnipresente, al omnisapiente. Aquel que todo lo puede, todo lo sabe, en todos lados se encuentra. Alabadlo. Cuando hablamos de alabar a Dios, sabemos que Dios merece ser alabado y vemos algunas partes de la Biblia donde se desarrolla la alabanza hacia el Creador. Y por ejemplo, vamos a ver una parte donde se desarrolla la alabanza celestial hacia el Creador. Acompáñame en tu Biblia a Apocalipsis capítulo 4. Último libro de la Biblia, el libro de la revelación de Jesús, el libro de Apocalipsis, capítulo 4, y ahí vamos a ver cómo se desarrolla la alabanza hacia el Creador. Apocalipsis capítulo 4 dice lo siguiente en el versículo 11. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y porque tu voluntad existen y fueron creadas. A Dios se lo alaba, a Dios se lo adora por ser el creador. ¿Quién te creó? Te creó Dios. El Salmo 139 dice que en su libro, versículo 16, su libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas en el vientre. Dios te conoce desde antes de que hayas nacido. Por eso debes alabarlo, por eso debo alabarlo, porque no solamente me conoce, sino que hizo un plan y un propósito para tu vida. Eso me lo dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Cuando leo ese versículo, me habla a mí, te habla a vos, y te dice que de antes de que nacieses, el Señor ya te conocía y te había llamado con un llamado especial. Entonces, a Dios hay que alabarlo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Quién lo tiene que alabar? Todos hay que alabarlos, todos. Necesitamos alabar al Señor. Hay otro texto muy interesante sobre la alabanza a Dios que se encuentra en Isaías capítulo 6. Acompáñame en tu Biblia, vamos al libro de Isaías capítulo 6. Acá Isaías ve a Dios sentado en un trono alto y sublime y sus faldas que llenan el templo, está en el santuario.
Y dice así, versículo 1 en adelante. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Les voy a dejar un saquito ahí dando vueltas en su mente. Algún día hablaremos de los tronos. Estamos preparando un sermón acerca de los tronos. Y es interesante que cuando aparece la visión de Isaías y de Apocalipsis capítulo 4, el que aparece ahí sentado es un personaje especial, es Dios, pero aparecen serafines. Cuando aparece otra visión que ve otro profeta, en Ezequiel capítulo 1 y en Ezequiel capítulo 8, aparece un personaje especial, pero es distinto del que se presenta acá, donde hay serafines, y es distinto del que se presenta en Apocalipsis capítulo 4, donde hay serafines. El personaje que aparece en Ezequiel capítulo 1 y en Ezequiel capítulo 8 es como fuego. Es como fuego. Y aparecen ahí querubines, no serafines. Y nos dice también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hay otro trono también en el cielo. Un trono que es para Jesús, que es un trono de gracia. Y vemos una alabanza hacia Jesús. Así que bueno, eso lo dejamos ahí dando vuelta, léanlo, estudienlo. Ya vamos a hablar acerca de los tronos, ¿sí? Y también nos habla de tronos de maldad, pero eso lo vamos a dejar ahí. La cuestión es que acá, al que está sentado, a Dios Padre, se lo alaba. Y estos serafines nos dicen que lo alaban de una forma muy, pero muy especial. Nos dice el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Así que a Dios hay que alabarlo. A Dios los ángeles lo alaban. Nos dice en Job capítulo 38, versículo 7, que cuando Dios creaba las cosas, las estrellas del alba lo alababan. Y sabemos por Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, que las estrellas, en lenguaje poético o profético, simbolizan a los ángeles. Así que los ángeles alaban a Dios. ¿Por qué alabar a Dios? ¿Por qué será que debemos alabar al Creador? ¿Por qué será que debemos alabar a Dios? Y vamos a preguntarle a Salmos, ¿por qué debemos alabar a Dios? En Salmo 116, versículos 16 y 17, encontramos una de las razones por las cuales alabar a Dios. Hay muchísimas, hay muchísimas. Simplemente vamos a enumerar 3, ¿sí? Solamente vamos a enumerar 3. Mirá lo que me dice acá. Salmos capítulo 116, versos 16 y 17. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Él rompió nuestras prisiones. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Él es aquel que nos llama a la libertad, aquel que nos libra del enemigo, aquel que nos libra de cadenas de pecado, aquel que rompe nuestras prisiones espirituales, aquel que rompe nuestras prisiones emocionales, aquel que rompe todo lo que nos ata a este mundo y nos llama a una vida de santificación, nos llama a una vida de santidad. El Señor es aquel que merece la alabanza por hacernos libres, por librarnos, romper nuestras prisiones. Pero no solamente por eso, sino que en Salmo 34 nos dice que hay que alabar a Dios porque es santo. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Necesitamos alabar al Señor porque Él es santo. Necesitamos celebrar la memoria de su santidad. Así que alabamos a Dios porque somos librados por Él. Alabamos al Señor por su santidad. Y alabamos al Señor por lo que nos dice el Salmo número 103, versículos del 2 al 5. Este me encanta. Salmo 103, del 2 al 5. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Decime si no hay que alabar a Dios.
pero puede ser que todavía no te den muchas ganas de alabarlo porque tal vez estás todavía en iniquidades y necesitas el perdón de Dios. ¿Será que en este momento alguien está conectado con nosotros y está necesitando el perdón de Dios porque está viviendo una vida de iniquidad? Pido, hermano y hermana, amigo y amiga, el Señor quiere salvarte. El Señor quiere perdonarte. Pedile perdón. Él perdona todas tus iniquidades, me dice el Salmo 103:3. No solamente esto, sino que Él sana tus dolencias. Tal vez hay cosas en la vida que te pasaron que todavía no sanaron. Tal vez venís cargando con algo del pasado y que no le diste la oportunidad a Dios para que lo sane, y entonces la alabanza no brota como algo natural. Porque eso que pasó en tu pasado todavía hace que adolezcas. Pero el Señor es el que sana tus dolencias. El Señor es el que te puede restaurar. El Señor es el que puede hacer sanar esa herida. Quedará la cicatriz, el recuerdo quedará, pero no te dolerá. Porque las cicatrices no duelen, pero nos recuerdan aquello que pasó y que nos hizo doler. Nos dice el versículo 4, no solamente es el que sana mis dolencias, sino es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Será que te encontrás en algún hoyo hoy? ¿Será que estás metido en el hoyo de la desesperación? ¿En el hoyo de la adicción? ¿En el hoyo ¿En qué hoyo te encontrás? No importa en el hoyo que estés. No, pero es muy profundo este hoyo. No importa lo profundo que sea. Este mundo es profundo. Y Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a hacerse hombre y venir a este mundo, a este hoyo, a salvarnos. Así que no importa el hoyo donde te encuentres hoy, Cristo quiere extender su mano todopoderosa y tomarte de ese hoyo y sacarte del hoyo de tu vida. Y no solamente esto, sino que una vez que perdona tus iniquidades, una vez que te sana las dolencias, una vez que te dejas rescatar del hoyo de la vida, Él te corona de favores y de misericordias. Entonces Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el aire. En el Salmo 117, versículo 1 me dice, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Y por qué alabarlo? Porque me da libertad. ¿Por qué alabarlo? Porque Él es santo. ¿Por qué alabarlo? Porque perdona mis iniquidades. Porque me rescata del hoyo. Porque sana mis dolencias. Porque hace que me rejuvenezca como el águila. ¿Por qué no alabar hoy a Dios? Si necesitas salir del hoyo, si necesitas que te sane una dolencia, si necesitas perdón, hoy y ahora es el momento de buscar a Dios para que haga eso. Es el momento de clamarle en ese lugar espiritual, mental, emocional donde te encontrás y decirle, Señor, necesito de ti, necesito que cumplas esta palabra en mí, necesito del Salmo 103 del versículo 2 al 5, Señor, perdona mis iniquidades, Señor, sana mis dolencias, sana esta dolencia que me viene acarreando peso desde hace mucho tiempo. Acordate que cuando uno está manejando por la vida, si va mirando por el espejo retrovisor demasiado hacia el pasado, vas a chocar lo que está en el presente. No vivas mirando hacia el pasado. Es que no puedo porque fue tan feo. Pedile al Señor que sane eso y que te ayude a mirar el presente y el futuro. Porque el Señor hoy en el presente tiene un plan para tu vida y ese plan se extiende hacia el futuro porque quiere coronar de favor y de gloria y de misericordia tu vida. La palabra de Dios sigue diciendo en el Salmo 117, versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. El Señor es misericordioso. No nos trata como nosotros merecemos ser tratados, sino que nos trata como Él es. El Señor es misericordioso. Así que cuando la palabra de Dios dice en el Salmo 117, alábenlo todos, dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Vamos a hablar un poquitito acerca de la misericordia de Dios. Cuando Dios tiene un encuentro con Moisés, en el Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 4, Moisés le pregunta y le dice, Señor, pero si los hijos de Israel me preguntan quién me envía, ¿quién les voy a decir yo? Y entonces él le dice, le vas a decir que yo soy, te envío. Yo soy. Este nombre que aparece ahí, que se translitera y se traduce en algunas Biblias como Jehová, en otras como Yahvé o Yahweh, es un nombre al que se le ha llamado a través del tiempo tetragramaton, porque aparecen 4 consonantes. El pueblo de Israel tenía tanto
tanto recelo, tanto respeto por ese nombre, que no se nombraba. Ahí en vez de nombrar ese nombre se decía Adonai, que significa el Señor. Entonces nadie sabe cómo se vocalizaba ese nombre, qué vocales llevaba. Entonces algunos lo han vocalizado como Jehová y otros lo han vocalizado como Yahvé, este nombre que aparece ahí. Y hasta el día de hoy los judíos ortodoxos no lo nombran, dicen Adonai, ¿sí? o el Señor. No nombran ese nombre y no se le ponen vocales jamás. Solamente aparecen las 4 consonantes, estas en hebreo. Ahora bien, podés decirle Jehová, podés decirle Yahvé, porque dice con este nombre se me recordará para siempre. Así que bueno, hay que recordarlo y para recordarlo hay que repetirlo. ¿Qué mejor forma de recordarlo sino repitiéndolo? Pero ahora, el recordarlo no significa solamente recordar cómo se pronuncia, porque eso no es lo importante, sino que lo importante es lo que significa. Cuando Dios se presenta a Moisés en Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 4, le dice, yo soy el que soy, yo soy me envió a vosotros. Así le vas a decir. Es Dios, Jehová, Yahvé, el gran yo soy, que se está presentando a Moisés y le dice, ese es mi nombre. Pero después desarrolla ese nombre en su encuentro con Moisés en el capítulo 34 del libro de Éxodo. Acompáñame en tu Biblia. Vamos a ir a Éxodo 34 y vamos a ver cómo Dios se define a sí mismo, como este gran yo soy. ¿Sí? Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. ¿Por qué queremos ver esto? Porque nos dice el Salmo 117 que Él ha extendido sobre nosotros su misericordia. Y acá en su nombre aparece la misericordia de Dios. Éxodo 34, versículos 5, 6 y 7 nos dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, proclamando el nombre de este gran yo soy, proclamando el nombre de él. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, o Yahweh, Yahweh, o como le quieras decir, ¿sí? Este tetragramatón que no se sabe cómo se pronunciaba en aquel momento. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres hasta los hijos y hasta la 3ª y 4ª generación. ¡Wow! Ese es nuestro. Alabad a Dios, naciones todas, porque Él extendió para con nosotros su misericordia. ¿Cómo hizo Dios para entender y extender su misericordia hacia nosotros, queridos hermanos? ¿Cómo hizo Dios para extender su misericordia? Bueno, la mejor forma que vemos que Dios hizo para extender su misericordia es que se hizo hombre. Dios se hace hombre. Y es más, en esto hay una hermosura, porque Dios, el que está hablando con Moisés, es el mismo que se hace hombre. Es exactamente el mismo que se hace hombre. El gran yo soy es aquel que se hace hombre. Cuando vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 8, versículo 58, vemos que a Jesús lo quieren apedrear, a Jesús lo quieren matar. Mirá lo que dice Juan capítulo 8, verso 58. Y lo que pasa acá, dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nadie en tiempos bíblicos se atrevía a decir, yo soy. Porque el único que era yo soy, era Dios. Yo podía decir, yo soy hijo de Miguel. Yo soy hermano de Susana. Yo soy hermano de Liliana y de Rosa. Yo soy pastor. Pero no, yo soy. Porque aquel yo soy es Dios. Pero ahora Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No solamente esto. Cuando Jesús dice esto en otra ocasión, todos caen de rodillas ante sus pies. Juan capítulo 18, versículo 16, nos cuenta cuando Jesús está siendo apresado para llevarlo a juicio y después matarlo. Y nos dice en Juan capítulo 18, versículo 16, lo siguiente. Juan capítulo 18, ¿sí? Versículo 6. Juan capítulo 18, versículo 6. Cuando les dijo, yo soy,
retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Wow! ¿Quién es el que está hablando? Jesús. ¿Cuáles son las palabras que dijo? Yo soy. ¿Y qué pasó? Tuvieron que adorarlo. Tuvieron que adorarlo. Impresionante. Cuando vamos al Salmo 117, leímos recién que dice: alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. El nombre de Dios, el nombre proclamado de Jehová es misericordioso, tardo, piadoso. El que tiene misericordia por millares de millares. Y cuando vemos su misericordia, que es tratarnos como Él es, tuvo tanta misericordia que Él mismo se hace hombre y viene como el gran yo soy. Y viene y da su vida por vos, por mí. No solamente esto, pero alabado sea el nombre del Señor, solo por esto. Alabado sea el nombre de Dios, que no mira nuestro pasado. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 nos dice: porque fuisteis llamados con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Gloria a Dios y alabado sea su nombre, porque no nos llama por lo que fuimos, nos llama por lo que podemos ser y lo que seremos. Cuando vamos al Salmo 117, nos dice el versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Qué quiere decir esto de que la fidelidad de Jehová es para siempre? Bueno, hay 4 aspectos en la vida de Dios y en el desarrollo de Dios, perdón, no en la vida, en el desarrollo de Dios, en su relación con su pueblo, en el cual podemos ver fidelidad. Hay más, pero yo anoté 4. ¿Dónde podemos ver fidelidad de Dios para con nosotros? ¿Dónde podemos ver que la fidelidad de Dios es para siempre? Para después exclamar, aleluya, alabemos al Creador. Miren lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios que te llamó. Y te sigue llamando. Todos los días te sigue llamando. Hoy te está llamando también para que seas su hijo, su hija. Dios es fiel. Dios te sigue llamando. El llamado de Dios es fiel. Y Él no dejará de llamar hasta que se cierre la puerta de la gracia. No dejará de llamar a tu corazón. Y Él te está llamando. Tal vez hace tiempo que te llamó para hacer un plan. Y como Moisés saliste huyendo al desierto y no cumpliste ese plan. Y tal vez Dios está esperando con ese plan diciendo: ¿cuándo vas a querer cumplir el plan que tengo para vos? ¿Sabés que te llamé para esto? Tal vez te llamó para que dejes todo y lo sigas a Él. Tal vez te llamó a salir del lugar donde estás para poder seguirlo y alabarlo de una mejor forma. Tal vez te llamó para salir de una iglesia grande donde estás e ir a abrir un grupo pequeño y una iglesia más chica. Tal vez te llamó, ¿quién sabe para qué? ¿Vos sabés para qué te llamó o no sabés? Si el Señor te llamó y te lo demostró, vos sabés para qué el Señor te llamó. Si estás silenciando ese llamado, por favor no lo hagas. Para gloria del Señor, pedile perdón a Dios y aceptá su llamado y avanzá por fe para que su gloria se manifieste en tu vida. Pero Dios no solamente es fiel en su llamado, Dios es fiel en sus promesas. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 nos dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios. Dios promete en su palabra. Si Dios prometió, cumplirá. Acordate que casi toda promesa del Señor es condicional. Pero ¿cómo casi toda? Sí, Jesús dijo: voy a venir por segunda vez, y va a venir. No importa lo que hagas o lo que no hagas, Él va a venir. Pero si vos querés una promesa que tenga que ver con tu vida personal, por ejemplo, que los ángeles te protejan, por ejemplo, que el ángel de Jehová campe a tu alrededor, vas a tener que temer a Dios, porque si no, el ángel no te va a acampar. Porque la promesa dice: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, y entonces los defiende. Si Dios es fiel a sus promesas, si cumplís la condición, Dios cumple su promesa. No hay vuelta, Dios es fiel. Ahora, tenemos que reconocer que casi no conocemos las promesas de Dios. Y es por eso que vivimos como vivimos, porque no sabemos qué pedirle. Y acordate que hay un principio: pedid y se os dará. Ah, pero yo no le pedí. Bueno, entonces, a no quejarse.
Ah, pero le pedí y no me dio. Bueno, pero acordarse que no hay que pedir mal para gastar en vuestros deleites, como dice Santiago capítulo 4. Entonces necesitamos conocer las promesas. ¿Qué le puedo pedir a Dios? Todo lo que me prometió. Porque en Cristo me fueron dadas todas las cosas también. Ahora, todas las cosas que Él me prometió, no lo que se me antoje. Acordate que Dios es tu padre, no es tu abuelo. Discúlpame si sos abuelo o abuela y me estás escuchando. Los abuelos, la gran mayoría, malcrían. Los padres crían. Los abuelos bien, ay no, déjalo pobrecito. Y vos le decís como hijo a tu papá, que le está hablando a tu hijo, o a su nieto, o a tu mamá, y le decís, pero cuando yo era chico no me trataba así. Ay, bueno, pero era otra época, pobrecito. ¿Qué otra época? Lo estás malcriando. La estás malcriando. Los abuelos malcrían. Dios es tu padre no te va a malcriar. Dios te va a criar, te va a educar, te va a enseñar para que alcances la salvación y la vida eterna. Querido hermano y hermana, tenemos que conocer las promesas de Dios. Tenemos que conocer las promesas de Dios porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su llamado. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel para hacer su obra. Primera de Tesalonicenses 5, 24 nos dice así. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel para culminar con su obra. El que comenzó la buena obra la terminará. Dios es fiel para cubrir todas sus expectativas en tu vida si vos lo dejás. Dios es fiel para el llamado que te hizo. Dios es fiel para las promesas que te hizo. Dios es fiel para cumplir toda la obra que quiera hacer en tu vida si le das tu vida. Y en cuarto lugar, Dios es fiel para guardarnos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, nos dice lo siguiente. A fin de que nadie se inquiete. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará, ¿de qué? Del mal. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios es fiel. Dios es fiel en su llamado. Dios es fiel en sus promesas. Dios es fiel para hacer la obra que quiere hacer en tu vida si le das tu vida. Dios es fiel para guardarte del mal si te cobijas bajo sus alas. Mis queridos hermanos, qué hermoso. Qué hermoso que es el Salmo 117, porque cuando voy al Salmo 117, ahora y lo leo y dice, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle, y pienso, ¿por qué voy a alabar a Dios? Bueno, porque Él me da libertad. ¿Por qué voy a alabar a Dios? Porque Él es el creador. ¿Por qué voy a alabar a Dios? Porque Él me ama y tiene misericordia. ¿Por qué voy a alabar a Dios? Porque Él me perdona la iniquidad, porque Él sana mis dolencias, porque Él me quita del hoyo, porque Él me corona de favores. Por eso voy a alabarlo. ¿Por qué voy a alabar a Dios? Versículo 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios y cómo la engrandeció? La misericordia es que nos ama y nos trata como Él es, y engrandeció su misericordia al hacerse hombre y venir a morir por vos y por mí, para que podamos alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús, para que podamos alcanzar perdón de pecados en Cristo Jesús, para que podamos, si estamos muertos en su segunda venida, resucitar, y si estamos vivos, ser transformados para vivir para siempre con ese gran yo soy, Cristo Jesús. Y nos cierra diciendo, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Claro que sí, porque Dios es fiel al llamado que te hizo para que seas su hijo y su hija. Claro que sí, porque Dios es fiel también a todas las promesas que te dio en su palabra. Claro que sí, porque Dios es fiel para cumplir la obra que se propone en tu vida. Y claro que sí, porque Dios es fiel para guardarte del mal y de todo lo que el enemigo quiera hacer a tu vida. Cuando pensamos en esto, lo único que queda por decir es aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No te gustaría hoy alabar el nombre del Señor por todo esto? ¿No te gustaría decirle hoy al Señor, Señor, por favor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea? Señor, quiero cumplir tu llamado. Señor, quiero cumplir y reclamar tus promesas. Señor, quiero que cumplas tu obra en mí, que la termines. Quiero que como alfarero sigas puliendo mi vida, sigas dándole forma para ser un vaso de honra para tu gloria. Si esa es tu decisión en el día de hoy, vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas en las manos de nuestro Señor. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias
por tu amor y misericordia. Gracias porque eres un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Alabamos tu nombre, Señor, por quien eres y cómo eres. Señor, gracias porque engrandeciste para con nosotros tus misericordias. Gracias porque si te damos nuestra vida y te pedimos perdón, tú nos perdonas. Gracias, Señor, porque nos quieres sacar del hoyo ese donde se encuentra nuestra vida. Gracias porque quieres sanar nuestras dolencias. Gracias, Padre, porque eres fiel. Eres fiel para el llamado que nos hiciste. Nos estás buscando todos los días para que seamos tus hijos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por escondernos como Adán. Perdónanos por huir delante de tu presencia. Perdónanos por esconder nuestro rostro delante de ti. Pero, Señor, habilítanos y capacítanos para ser transformados por tu presencia. Te damos nuestra voluntad para que nos la devuelvas ligada con la tuya propia y que tu Espíritu Santo tenga acceso a nuestra mente y entonces Él nos transforme a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Señor, te entregamos nuestra vida. Alabamos tu nombre por cómo eres y quién eres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor.